Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, este es nuestro espacio de libros y autores y hoy les traigo una novela misteriosa, oscura y terrorífica. Me refiero a El caso de Charles Dexter Ward, de H.P. Lovecraft. La novela transcurre en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, entre 1917 y 1928, para ser más exactos. Comienza relatando la desaparición en una clínica psiquiátrica privada de un paciente con características extrañas. El nombre del paciente es Charles Dexter Ward, único hijo de una familia prominente y acaudalada. Había terminado en esa clínica, llevado allí por su padre, que había presenciado unos cambios perturbadores en él. Lo que al principio parecía una excentricidad, con el tiempo se convirtió en una manía peligrosa, que podía implicar tendencias homicidas. Los médicos, por su parte, estaban desconcertados. El caso presentaba tanto anomalías fisiológicas como psicológicas. Por ejemplo, el paciente tenía 26 años, pero aparentaba muchos más. De hecho, su rostro había adquirido la expresión de una persona anciana, de edad muy avanzada. Sus procesos orgánicos mostraban un desequilibrio del que no había antecedentes en la historia de la medicina. El sistema respiratorio y el corazón actuaban con una total falta de simetría. La voz era un susurro que apenas se escuchaba. La digestión era muy prolongada. La piel estaba anormalmente fría. Incluso un gran lunar de color oliváceo que tenía en la cadera desde su nacimiento había desaparecido, en tanto que se formaba en su pecho una extraña verruga o mancha negruzca. Como dije recién, los médicos coincidían en que estos procesos metabólicos no tenían precedentes en la historia de la medicina. Pero también, desde lo psicológico, el caso de Charles Dexter Ward era único. El médico de la familia, el doctor Willett, que había asistido a la madre de Charles en el parto y lo había visto crecer, había observado que, aunque siempre fue un erudito del estudio de tiempos pasados, ni el más brillante de los trabajos realizados hasta entonces revelaba la prodigiosa inteligencia que desplegó durante los interrogatorios a que lo sometieron. Su mente parecía tan lúcida que fue muy difícil conseguir una orden legal para su reclusión. Pudieron lograrlo gracias al testimonio de varias personas vinculadas al caso, la existencia de lagunas anormales en sus conocimientos. Incluso hasta el momento de su desaparición era un gran lector y conversador, en la medida que su delicada voz se lo permitía, y muchos creían que pronto saldría de la clínica curado. El único que no compartía esas impresiones era justamente el doctor Willett, que había hecho un terrible descubrimiento. Fue el último en ver a Charles antes de su huida, había estado conversando con él y salió perturbado de allí. ¿Cómo se fugó? Era otro misterio, nadie podía explicarlo. Pero la verdad es que para el médico eso fue más un alivio que un problema. Sin embargo, la novela no va de descubrir cómo huyó de la clínica, sino de cómo acabó allí. Sin ánimos de spoilear el libro, como digo siempre, voy a contarles brevemente algo más como para que les pique el bichito de las ganas de leerlo. Desde niño, Charles Dexter Ward era un aficionado al pasado, por la historia que contenía la ciudad donde vivía y la cantidad de reliquias que había en la mansión de sus padres, que estaba ubicada en Prosper Street, en la cresta de la colina. Ese gusto, con los años, se convirtió en una pasión, al punto de que la historia, la genealogía y el estudio de la arquitectura colonial terminaron siendo sus únicos intereses. Esto tenía gran relación con las lagunas mentales que habían observado en él en la clínica, pues parecía que se trasladaba literalmente a una época anterior a través de una especie de autohipnosis. Raro, por demás, era que en tiempos actuales
Charles ya no estaba más tan interesado en las antigüedades, como si les hubiera perdido el gusto, y sí le llamaban más la atención los hechos del mundo moderno que había desterrado de su cerebro, justamente por su obsesión por lo antiguo, al punto que parecía torpe desenvolviéndose en su propia época. Pero, volviendo en el tiempo, cuando Charles tenía entre 17 y 18 años, sus gustos mutaron. Se negó a prepararse para el ingreso en la universidad porque consideraba que debía llevar a cabo investigaciones privadas mucho más importantes vinculadas a las ciencias ocultas y a su propio pasado familiar. Este es un momento importante en la historia y en su vida, porque a partir del descubrimiento de este antepasado por línea materna, que había llegado de Salem en 1692 y acerca del cual se susurraban inquietantes historias, es que Charles empieza a obsesionarse por el ocultismo y a dejar a un lado su interés por lo histórico. A partir de ahora, realiza una serie de viajes para hacerse con saberes ocultos y oscuras amistades. Cuando regresa, dedica todo su tiempo a revisar los archivos de la ciudad y empieza a visitar antiguos cementerios buscando justamente la tumba de este antepasado, llamado Joseph Carwin, tumba que había sido abierta en 1771. Charles estaba convencido de haber encontrado algunos documentos de este personaje detrás del revestimiento de madera de las paredes de una casa muy antigua que estaba situada en Olney Court, que era una casa que Carwin había habitado. Junto a los documentos antiguos halló también un retrato de Carwin. Es a partir de entonces que comienza el descenso definitivo de Charles a la locura, con las degradaciones físicas y psicológicas comentadas al principio, que desencadenan un desenlace que une la fascinación por lo antiguo, una maldición familiar, oscuros rituales y secretos arcanos tan siniestros que la ciencia no debiera hallarlos jamás. La novela narra las causas y la manera en que Charles Ward pierde la cordura, pero además se centra en la biografía de Joseph Carwin y su alma perversa, desde la perspectiva del doctor Marinus Becknold Willett. Ahora, como acostumbramos en este espacio, vamos a hablar un poco del autor. Howard Phillips Lovecraft nació en Providence en 1890. Su familia provenía de una distinguida tradición burguesa venida a menos, condición que marcó su personalidad elitista. Su padre murió cuando era muy pequeño y su madre lo sobreprotegió tratando de que no se relacionara con gente que ella consideraba de clase inferior. Su muerte en 1921, cuando el autor tenía 31 años, le afectó profundamente. En lo personal, se casó con la escritora y comerciante Sonia Green y se mudó a Nueva York, pero su matrimonio fracasó, tras lo cual decidió volver a su Providence natal, donde vivió con sus tías hasta su muerte. Lo positivo que le dejó su paso por Nueva York fue un contacto con algunos autores, entre los que podemos mencionar a Robert Howard, Robert Bloch, Clark Ashton Smith y August Derleth, con quienes continuó intercambiando correspondencia e incluso trabajó como escritor fantasma para algunos de ellos, conformando así lo que posteriormente se denominó el Círculo de Lovecraft. Estos autores colaboraron también en el desarrollo de su propia literatura y más adelante salvaron su obra del olvido. Durante esa época, Lovecraft desarrolló sus obras más representativas. No podemos dejar de mencionar The Call of Cthulhu, La llamada de Cthulhu, de 1926, At the Mountains of Madness, En las montañas de la locura, 1931, y The Case of Charles Dexter Ward, El caso de Charles Dexter Ward, de 1941. Con respecto a esta última, además de ser un excelente relato fantástico, es también una especie de policial, en el sentido de que un personaje va recolectando evidencias y conjeturando hipótesis para descubrir lo que ocurrió. La trama es muy sólida por lo bien fundamentada que está históricamente.
con datos concretos del pasado colonial de Providence relacionados al comercio de esclavos, al contrabando preindependentista, el nacimiento de importantes instituciones sociales con la magia negra como hilo conductor, en manos de un joven protagonista que con cada descubrimiento se hunde más en la locura, lo que permite al lector reunir los indicios para armar el macabro rompecabezas a la par del Dr. Willett. Lovecraft es considerado un gran innovador del cuento de terror. Además, aportó una mitología propia, los mitos de Cthulhu, que desarrolló junto a otros autores. Su obra constituye un clásico del horror cósmico con una línea narrativa diferente de las tradicionales historias de terror sobrenatural, que incluye elementos de ciencia ficción como por ejemplo razas alienígenas, viajes en el tiempo y la existencia de otras dimensiones. Lovecraft tiene una producción inmensa que no voy a detallar porque, como siempre les digo, la pueden encontrar en internet, que abarca poesía, ensayo y literatura epistolar. Su legado a la posteridad es mucho más amplio. Además de literatura, ensayo e historietas, ha llegado al cine, la música, los juegos de mesa y los videojuegos. Algunos ejemplos de estos son en literatura, los relatos de Stephen King, basados en la mitología de Lovecraft, como Jerusalem Slot y Pesadillas y Alucinaciones, el ensayo escrito por el propio Lovecraft, El horror sobrenatural en la literatura, el cual es además uno de los mejor considerados sobre el género del terror literario. Algunos cómics guionados por el escritor Alan Moore, como Providence, grupos de rock and roll y heavy metal, como Metallica o Iron Maiden, que han mencionado el nombre del autor de Providence en algunos de sus álbumes principales, juegos de rol como La llamada de Cthulhu, publicado por la editorial Chaosium, o videojuegos como Alone in the Dark o Prisoner of Ice, que han basado sus temáticas en la mitología de los mitos de Cthulhu. Paralelamente, el cine ha llevado la obra de Lovecraft a la gran pantalla. Por ejemplo, Reanimator, de 1985, de Stuart Gordon, El color del espacio exterior, de 2019, de Richard Stanley, e incluso el director Guillermo del Toro lleva queriendo adaptar desde 2006 la novela En las montañas de la locura. Además de esto, Lovecraft dejó escrita una correspondencia que asciende a 100.000 misivas de la época en que se carteaba con sus colegas de profesión. 1.000 de estas fueron publicadas en 5 volúmenes por Arkham House, la editorial fundada por dos seguidores de Lovecraft, Auguste Derleth y Donald Van Ray. Su estilo literario es inconfundible y muy personal, caracterizado por el exceso de palabras polisílabas y de adjetivos cultos como atávico, luminoso, inmemorial, arcano. Su tono es siempre serio y solemne, y fue copiado por muchos escritores de terror, como por ejemplo los autores del Círculo de Lovecraft. Sus creaciones se volvieron muy populares, como los dioses de Cthulhu, Nyarlathotep, Azathoth, el libro ficticio Necronomicon o personajes como Eric Sand o Herbert West que aparecieron en diversas adaptaciones cinematográficas. Si bien en la actualidad, su obra fue traducida a más de 25 idiomas y su nombre es uno de los más relevantes en cuanto al horror de ficción se refiere. Murió en Providence en 1937, prácticamente en la pobreza a causa de un cáncer intestinal. Más allá de su obra, se le considera un genio de la literatura de terror y uno de los escritores más influyentes del género fantástico del siglo XX. Espero que les haya gustado esta recomendación y los motive a buscar este autor y sus libros. Yo me despido hasta la próxima. Chau, chau.